en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Romanos 6, empezaremos en el verso primero, que dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, en estos temas muy elementales, pero muy fundamentales, que nos hemos propuesto tratar en estos días hasta que llegue la conferencia de Trubia el día 24, en relación con el bautismo y todo lo que esto conlleva. El miércoles pasado habíamos tenido algunas consideraciones sobre el nuevo nacimiento. Y en esta tarde vamos a tener algunas consideraciones sobre el bautismo. Si recordamos, un mandato del Señor Jesucristo vinculante para la Iglesia en todos los tiempos y para iglesia local, para cada iglesia local en cualquier parte del mundo que se encuentre, nos encontramos con lo siguiente. Dice al final del capítulo de Mateo 28, Jesús se apareció una vez más después de resucitar a sus discípulos, dice en Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y dice el verso 18 del capítulo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Esto Jesús lo podía decir porque por su resurrección, como tal segundo Adán, como Jesús de Nazaret, Dios le había hecho Señor y Cristo. Como Hijo de Dios, Jesús de Nazaret siempre fue el Señor. Pero como hombre, como Jesús de Nazaret, llegó a ser el Señor. Esto no se puede racionalizar, pero esto es la revelación de Dios. El Hijo de Dios, que es Dios, siempre fue Señor del cielo y de la tierra. Pero Jesús de Nazaret, como segundo Adán y como hombre, llegó a ser el Señor por la resurrección, al que vosotros crucificasteis, predicó Pedro el día de Pentecostés, al que vosotros crucificasteis, refiriéndose a su propia nación, al pueblo judío y a sus autoridades, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y si leemos Filipenses en el capítulo 2, encontramos exactamente lo mismo. Pues bien, cuando Jesús de Nazaret había resucitado, con lo que se había confirmado que era el Hijo de Dios, entre otras cosas, y que era Dios entre los hombres, dice a los 12, en este caso eran solamente 11 porque Judas había desaparecido, como sabemos, toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, es decir, a todas las etnias, diríamos a todas las razas para entendernos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra fin del mundo hay que traducirla por fin del siglo, es decir, de un periodo de tiempo hasta que el Señor vuelva, no hasta que este mundo, estos cielos y esta tierra en los que vivimos ahora, pasen y sean cambiados por una tierra nueva y unos cielos nuevos. Este fin del mundo es hasta que el Señor vuelva. Bien, pues el nuevo nacimiento es el resultado de que la Iglesia, en cada lugar, los hijos de Dios, predicando el Evangelio del Reino de Dios, llevan este Evangelio al conocimiento, digamos, a la mente y a la conciencia, o si queremos, a la mente y al corazón de otras personas. Y estas personas reciben, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, aplicando esa palabra que predica la Iglesia, para decirlo de una manera casi institucional, experimentan el arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento. La primera parte de esta gran comisión que se ha llamado es hacer discípulos a todas las naciones. Bien, el miércoles pasado hablamos algo de esto. Algo que se sigue de eso es que esos discípulos no experimentan un cambio en sus vidas para nada, sino para integrarse en una iglesia. Es decir, por el hecho de su conversión, pasan a ser miembros de la Iglesia de Dios como cuerpo de Cristo en el sentido, digamos, de iglesia total. Pero además de eso, esa iglesia total se expresa de una manera clara en el Nuevo Testamento y en toda la historia por iglesias locales. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y escribe a la iglesia de los Corintios y escribe a los Gálatas y escribe a los tesalonicenses y escribe a iglesias que había en casas particulares. Y como iglesias locales son iglesias diferentes, pero forman parte de esa iglesia total o universal, como han dicho algunos. A mí me gusta más hablar de iglesia total. Y pertenecer a la iglesia se pertenece
cuando Dios cambia el corazón y cuando viene la conversión. Entrar a formar parte de una iglesia local, hay que seguir cumpliendo la gran comisión del Señor Jesucristo. Es decir, a las personas convertidas hay la responsabilidad de decirles que tienen que dar testimonio de su fe, porque el Señor lo pide así, no porque lo pidamos nosotros. Y voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió en una iglesia de Asturias, no voy a decir cuál, que por entender mal la palabra de Dios, los responsables de esa iglesia, pues yo diría, entre comillas, que perdieron a una persona convertida. Y fue mal para esa persona y no creo que fue bien para esa iglesia. Cuando esa persona acudió a determinada iglesia, que tendría que tener mucha experiencia, porque tiene una experiencia de vida de más de 100 años, acudió como una persona convertida. Y acudió a esa iglesia porque alguien le recomendó que acudiese, puesto que vivía en el lugar donde había una iglesia y ella quería reunirse con personas que sintiesen lo mismo que ella sentía y a los que sin conocer ya consideraba pues hermanas y hermanos en la fe. Empezó a acudir a esa iglesia, empezaron a tomar contacto con ella, ella les dijo que era creyente, naturalmente no les explicó de qué manera llegó ella a ser creyente, porque cada uno tiene una experiencia particular y porque no tenía que dar ninguna explicación. Le preguntaron que quién le había recomendado ir a esa iglesia, tampoco se lo dijo. Hizo bien, porque detrás de aquella persona había una vida y unas circunstancias que solo le importaban a ella, a Dios y en tal caso a la persona que le había intentado ayudar. Bien, estuvo acudiendo durante meses hasta que un día en esa iglesia se anunció que iba a haber bautismos. Entonces ella habló con alguno de los responsables de la iglesia y le dijo: yo quiero bautizar. Ustedes saben que llevo meses viniendo a las reuniones, yo soy creyente desde hace tanto tiempo, ya lo era antes de venir, y entiendo que yo debo de bautizarme y deseo integrarme más en esta iglesia de manera más plena. Y bueno, hablaron los responsables entre sí, le dijeron: no hay ningún problema, solo que mire usted, esto que cuento es absolutamente cierto, y real. No podría yo contar una cosa con conciencia limpia que no pensase que era cierta o que no la conociese. Un pequeño problema. Dice: esto es un trámite. El próximo domingo, cuando se predique el Evangelio, que ya sabemos que hay iglesias que separan, ¿no? Hay cultos de predicación del Evangelio, hay cultos de otras cosas, hay cultos bien. Aunque entendemos el sentido, pero a veces se reduce el Evangelio. Lo que estamos haciendo ahora es predicar el Evangelio. Y cada vez que hablemos la palabra de Dios, meditemos donde meditemos, estamos predicando el Evangelio. Pero ese sentido se ha ido perdiendo en las iglesias. Dice: cuando se predique el Evangelio y el predicador invite a alguien a aceptar a Cristo, entonces usted se levanta en medio de la congregación, dice que acepta a Cristo como su Salvador personal y nada más. Y la señora no creía lo que estaba escuchando. Dice: ¿cómo voy a...? Si yo a Cristo ya le acepté hace mucho tiempo. Bueno, esto es un trámite que tenemos aquí porque hay que dar testimonio público de la fe. Y hay que hacer estas cosas porque la palabra de Dios pues nos recomienda que las hagamos. Y ella dijo: ¿tendría inconveniente en decirme dónde dice la palabra de Dios esto que ustedes me están recomendando? Esta señora ya había leído y ya conocía algo de la Escritura. Dice: ¿ustedes qué me piden? Que yo haga esto aquí en medio de ustedes para la gloria de los hombres, del predicador de ese día, o de ustedes, o para la gloria de Dios. Si ustedes me dicen o me pueden hacer ver que esto es para la gloria de Dios, no me levanto una vez, 17, 100.000, las que sean. Ahora, si es para la gloria de los hombres, no.
porque el Señor sabe que yo he creído en Él y que yo confío en Él, y yo pienso que yo tengo derecho, he tenido una relación con ustedes y ustedes me han admitido esta relación, a bautizarme, si yo me siento en comunión con esta iglesia. Ahora, si ustedes me piden que yo tengo que hacer algo de este tipo, yo no lo voy a hacer. Bueno, cuando les digo esas cosas, ya se lo pensaron más. Y después de pensárselo, le dijeron, bueno, pues no hace falta que lo haga. Pero ya se creó una tensión. A partir de ese día, esa hermana sufrió una persecución y una supervisión absolutamente impresentable desde el punto de vista ético. Como además era una persona que tenía inquietudes sociales y sociopolíticas legítimas, que no la apartaban para nada del cristianismo, ni muchísimo menos, pues era espiada, era vigilada, y a través de una serie de circunstancias que sería largo contar, prácticamente pues no sé si casi la echaron de la congregación o se tuvo que ir. Pero quiero decir que cuando estamos diciendo que las personas que creen deben de bautizarse, no es un mandamiento de los hombres, es un mandamiento de Dios, porque no hay más testimonio público de la fe que bautizándose. O sea, cuando uno se bautiza, dice, y aquí viene lo del discurso que hablábamos del otro día, o sea, ¿qué discurso está haciendo uno cuando se bautiza? Cuando uno se bautiza está diciendo cosas muy serias, de las que vamos a intentar ver por lo menos 3 cosas importantes hoy. Bueno, hacer discípulos bautizándolos, y aquí se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es una fórmula que se utiliza para el bautismo, normalmente nosotros la hemos utilizado siempre, que en la teología, sobre todo, pues no diría yo clásica, sino escolástica y desde luego después de muchos siglos de cristianismo. Ya no sé si saben que de la Trinidad no se hablaba en el siglo I, ni en el siglo II, que se empezó a hablar después de muchos siglos de cristianismo y que es un término que se inventaron los hombres, pero que no está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Eso sí está. Pero lo del término Trinidad no está, y el concepto que se le da tampoco. Es decir, Dios es de una riqueza insondable, inabarcable para nosotros, no lo podemos reducir, digamos, a las posibilidades de nuestro pensamiento y convertirlo en un triángulo equilátero o convertirlo en agua, nieve y granizo, por poner ejemplos impresentables que se ponen para hablar de la Trinidad, porque Dios no es eso. Dios es uno, aunque se nos presente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, a esta fórmula se le llama fórmula trinitaria, de manera clásica. Pero quiero que sepan, no lo hemos hecho nunca, pero a lo mejor algún día lo hacemos, en alguna circunstancia, que yo pienso que ustedes estarán de acuerdo conmigo al menos en una cosa, que los apóstoles que se habían formado con Jesús y en su escuela durante 3 años largos, sabrían lo que hacían cuando empezaron a hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues ellos no bautizaron siempre, que se sepa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizaron a personas convertidas en el nombre del Señor Jesús. Y esa es una fórmula absolutamente válida. Y para que vean que no son mis palabras, vamos a leer qué pasó el día de Pentecostés. Por empezar, ¿qué pasó la primera vez que se convierten miles de personas y se bautizan? ¿Y qué fórmula se utiliza? ¿Y qué es lo que dice y recomienda Pedro? Supongo que pensamos que Pedro sabía en qué nombre había que bautizar, ¿no? Y Pedro lo va a repetir en más ocasiones. Cuando se convierten los primeros gentiles en casa de
de un oficial romano llamado Cornelio. Vamos a verlo también. Pero vamos a ver, ¿qué fórmula recomienda Pedro para el bautismo cuando se bautizan miles de personas que eran judíos, que estaban en diversas naciones del mundo y habían venido como consecuencia o con motivo, de la fiesta de la Pascua? Hechos capítulo 2, y después de que él les habla, versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí ya está, la palabra de Dios tocando el corazón de estas personas, por la acción del Espíritu de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es absolutamente legítimo y bíblico, pero también lo es en el nombre de Jesucristo. Porque en cada uno de esos tres que aparecen como Dios, pero no hay tres dioses, eso está claro en la Biblia, ¿no? Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros no tenemos capacidad para saber deslindar eso. Hay una expresión que emplean los teólogos de la liberación, por hablar de uno que se preocupó más de este tema y que tiene un libro escrito magistral sobre este tema, Leonardo Bo, que, como saben, pues se salió de la Iglesia romana y hoy sigue escribiendo y siendo un teólogo muy importante y ayudando mucho a la gente, pero tuvo que salirse porque el Tribunal de la Santa Inquisición, con otros nombres, en la actualidad pues le persiguió hasta prohibirle escribir y prohibirle tener ministerio y prohibirle ayudar a los pobres, que es lo que hacía, ¿no? Llevar el Evangelio a los más desvalidos. Él habla de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo llama él la interjóresis. Y quiere decir que en cada uno de esos que nosotros contamos como tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están incluidos los otros. Que en cada uno están incluidos los otros. Y que nosotros no podemos hacer esa disección y que tenemos que aceptar la revelación de Dios como nos llega. Y él, fíjense, en lo de la Trinidad ve todo lo contrario de lo que ha sido el sistema institucional, porque el tema, no del concepto que hay de que el Padre sea Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios, que esto es un concepto bíblico y riquísimo, sino el nombre para definir eso de la Trinidad ha sido fundamento esencial de la llamada Santa Inquisición. Por un nombre se ha quitado la vida a hombres y mujeres que eran hijas e hijos de Dios auténticos. Tanto los que estaban fuera del catolicismo como algunos dentro del catolicismo, y algunos muy importantes que se salvaron de la hoguera, como Fray Luis de León, por mencionar a alguien, por muy poco. Por muy poco. Entonces, hay una fórmula y hay otra fórmula. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, en el capítulo 10 de Hechos, para ver esta fórmula, en lugar de trinitaria diríamos monotaria, ¿no? Mono uno. En el capítulo 10, cuando Pedro predica en casa de Cornelio, pues ocurre una serie de cosas. Ocurre que personas se convierten. Cornelio había reunido muchas personas para escuchar a Pedro, que había mandado a buscarle a Jope, y viene y predica el mismo mensaje de Pentecostés en cuanto a contenido: Cristo muriendo por nuestros delitos y pecados, resucitando para nuestra justificación. Y entonces el versículo 45 del capítulo 10 de Hechos dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles
se derramase el don del Espíritu Santo. Porque el verso anterior dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, está hablando de Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquí aprendemos otra cosa, que no habrá tiempo estos días de estudiar con detalle, y es que el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. El apóstol Pablo, en una ocasión, concretamente en Éfeso, a un grupo de personas que eran creyentes, pero no tenían toda la revelación de Dios, todo tenían un conocimiento hasta Juan el Bautista, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. No hay un segundo bautismo. Primero me bautizo con agua y luego después me vendrá el bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo se recibe cuando se cree o no hay conversión. Y si se bautiza a una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, se está bautizando a alguien que no es creyente. Y eso será un problema de la persona que se bautiza o de quien sea, porque las iglesias están formadas por personas que no somos omniscientes, ¿no? Pero el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Cuando creyeron, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Se quedaron atónitos, porque claro, los judíos pensaban que el Evangelio era para ellos solo. Y como consecuencia de creer en el Espíritu Santo, versículo 47 dice, entonces respondiendo Pedro, dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua, es decir, el bautismo con agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Recordábamos la conversación, o podemos recordar, de Felipe con aquel primer ministro de los etíopes, cuando le predica el Evangelio y cree, y llega a un sitio y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. Y descendieron del carro y le bautizó, y Felipe siguió su camino, y el etíope probablemente, casi seguramente, con toda seguridad, llevó el Evangelio a Etiopía. Y sabemos por la historia que ese Evangelio fue predicado allí y que tuvo su fruto. Pues dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Bueno, podríamos ver otros ejemplos, pero es para que vean, nosotros vamos a bautizar el día 24 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ningún prejuicio tendríamos que tener si acudiésemos a un lugar que se bautizase a la gente en el nombre del Señor Jesús, porque eso es absolutamente bíblico y legítimo delante del Señor, ¿no? Bien, es importante porque con esto de la Santísima Trinidad se ha hecho mucho sectarismo, se sigue haciendo mucho sectarismo y se quiere apoyar el fundamento de una iglesia en algo que no tiene fundamento bíblico. Otra cosa es lo que significa el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y lo que es la realidad de Dios. Bien, pues, ¿qué discurso hacemos cuando nos bautizamos? ¿Qué decimos? Eso lo tenemos en el capítulo 6 de Romanos. Lo voy a ver de una manera muy sencilla, porque este es un capítulo complicadísimo, no porque no se entienda, sino complicadísimo si fuésemos a estudiarlo con una exégesis, un análisis. Exégesis quiere decir análisis de las palabras, de los textos, y hermenéutica quiere decir la interpretación después de ese análisis que hacemos. Pues nos llevaría mucho tiempo y vamos a ver cosas por encima. El discurso que hacemos cuando nos bautizamos frente a nuestros hermanos, frente a la iglesia y frente al mundo, decimos tres cosas, según Romanos 6, fundamentales. Primero, decimos que hemos muerto al pecado. Eso es lo primero que decimos. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay gente que tienen celo, que predican el Evangelio, que las personas conocen al Señor como Señor y Salvador y luego los deja. Que vayan o no vayan a una iglesia, se integren o no se integren, hay movimientos organizados
y en el mundo occidental por cantidad de sitios. Y podríamos aquí decir nombres, si no lo digo por honestidad y ética cristiana, pero nombres muy conocidos, de movimientos muy conocidos. Pero hay también tendencias en nuestras iglesias a estas cosas, ¿no? ¿Crees? Sí. No. Creer es el primer paso, pero el bautismo supone un compromiso muy serio. No te salva, pero estás diciendo cuando te bautizas que eres salvo, que eres cristiano o que eres cristiana y que has muerto al pecado. No que ha muerto el pecado, porque desgraciadamente el pecado sigue funcionando y va a seguir funcionando hasta que sea destruido. Pero que el que se bautiza está diciendo que ha muerto al pecado, que no quiere decir que a partir de ese día que se bautiza o de ese momento no va a tener fallos en su vida o no va a haber pecados en su vida. Eso es una cosa, y otra cosa es que tenga conciencia de que el pecado no ha muerto, pero él sí ha muerto al pecado. Y como ha muerto al pecado, no solamente ha muerto, sino que es un cadáver, que es una palabra más fuerte, pero más real, según la Biblia, que para el pecado es un cadáver. Por lo tanto, estamos diciendo algo muy serio, porque si estamos diciendo que hemos muerto al pecado en Cristo, estamos diciendo entonces que hemos muerto a todo un funcionamiento de un sistema en el que vivimos. Que la conversión nos ha cambiado la mente, la manera de pensar, que es lo que Juan el Bautista predicaba. Su bautismo no era el bautismo de Cristo. Él les decía, yo os bautizo con agua. Pero ya tenía el sentido de, él los bautizaba si se arrepentían confesando sus pecados. Y les decía, no penséis que vais a engañar a Dios, que viniendo aquí bautizándoos en el Jordán ya tenéis resuelto el problema desde el punto de vista religioso, porque si no hay un cambio en vuestro corazón, a Dios no le podéis engañar. Y esto no sirve absolutamente para nada. Y les hablaba cosas muy fuertes. Porque algunos querían con un acto religioso, ¿no?, como redimir su vida y sus circunstancias. Entonces, cuando uno se bautiza, el agua no le va a poner nada, ni le va a quitar nada. Pero se está diciendo una cosa muy seria cuando le meten a uno en el agua y cuando le sacan. Ese discurso es expresado de una manera material, o intenta expresar de una manera material un cambio profundísimo en la esfera de la intimidad de un ser. Por lo tanto, lo primero que decimos es que hemos muerto al pecado. Versículo 2 del capítulo 6. Hay un argumento que viene del capítulo 5, y es que Dios dio la ley, los 10 mandamientos, para que mirándonos en ese espejo nos demos cuenta que somos pecadores. Pero luego después, el último verso, los dos últimos, sobre todo el verso 20 del capítulo 5, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que nos diésemos cuenta de que éramos pecadores, como una lente para ver las cosas más grandes, como si estuviésemos miopes y necesitásemos algo para ver las cosas más claras. La ley es un espejo donde nos miramos, vemos la fealdad de nuestro rostro, nuestra condición de pecadores. Dice, mas cuando el pecado abundó, cuando nos dimos cuenta de esto, sobreabundó la gracia de Dios. Y entonces por eso empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque la gracia es buena, ¿no? Los que se bautizan, dice, de ninguna manera. Esto escribe a personas que habían sido bautizadas y les está recordando qué discurso hicieron, sin decir una sola palabra, el día que se bautizaron. ¿Qué estaban diciendo? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, hay un sistema en este mundo que funciona socialmente, políticamente, económicamente, éticamente, religiosamente, y cuando nosotros nos bautizamos decimos que a ese sistema hemos muerto, que somos un cadáver para ese sistema.
y que queremos vivir en el sistema de Dios. Pero es más, no solo decimos que queremos vivir, decimos que ya vivimos en el sistema de Dios, que hemos cambiado, que hemos muerto al pecado para vivir, aunque sea una redundancia, a la vida con mayúscula, a la vida como expresión de la realidad de que en el creyente Cristo vive en él. Y antes vivía yo, y ahora, como diría el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que estamos diciendo. Un discurso muy serio y muy importante. Y en el versículo 11 de este capítulo 6 encontramos lo mismo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos, muertos es cadáveres, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Haciendo una lectura más literal de este texto, la traducción, por ejemplo, del Nuevo Testamento interlineal, que es muy buena, dice así: así que también vosotros haced cuenta que vosotros mismos estáis muertos de cierto, y de cierto es la palabra amén, de cierto al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que decimos cuando nos bautizamos es muy serio. Es que ha habido un cambio en nuestra vida y que hemos muerto al pecado para vivir para Dios. Y claro, ¿cómo se expresa la muerte? A través de una sepultura. Y por eso, desde el principio y desde la época de Juan y desde antes de la época de Juan, como decíamos el miércoles pasado, el bautismo tiene un simbolismo de muerte y resurrección. Es decir, cuando a una persona se la sepulta en el agua, se está diciendo que ha muerto al pecado en Cristo. Y cuando se la saca, se está diciendo que ha resucitado en Cristo. Y todo eso por la obra del Espíritu de Dios. Por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Así que hemos muerto al pecado. Ahora, ¿dónde hemos muerto al pecado? Pues hemos muerto, ¿qué decimos en ese discurso además de que hemos muerto al pecado? Decimos que hemos muerto al pecado, a ver si entendemos esto, que es importante, que hemos muerto al pecado en la misma muerte de Cristo. No nosotros por nuestra cuenta, que no podemos. En la muerte de Cristo estábamos muriendo nosotros al pecado, nosotros y toda la humanidad. Solo que si nosotros hemos aceptado esto, entonces en nosotros es una realidad. Quien no lo acepta, no es una realidad para él. Que hemos muerto al pecado en la muerte de Cristo. ¿Cómo está expresado esto? Pues de una manera muy bella aquí en Romanos 6, y no analizo lo que leo en la manera como lo hacemos en otras circunstancias para no complicar las cosas y dejarlas lo más claras posibles, pero lo más sencillas posibles. Dice el versículo 3 del capítulo 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, la palabra bautizar o bautismo significa inmersión, sumersión, nunca tiene el sentido de aspersión, nunca tiene el sentido de echar agua sobre la cabeza de una persona, tiene el sentido de sumergir a una persona en el agua y volver a sacarla del agua. Entonces, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o sumergidos en Cristo Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos, comprendemos el sentido del Evangelio, aceptamos el mensaje del Evangelio del Reino de Dios en nuestro corazón con la ayuda de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, entonces estamos siendo sumergidos en Cristo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados, sumergidos en su muerte? Por lo tanto, hemos muerto al pecado porque hemos sido bautizados, sumergidos en la muerte de Cristo.
sea, Cristo, como Jesús de Nazaret, no murió solo, como leíamos al final del miércoles pasado. Luego, si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la muerte de Cristo hemos muerto nosotros al pecado. Porque Cristo, digamos, pagó a Dios lo que nosotros debíamos. La paga del pecado es la muerte. Al asumir Él el pecado de todos y cada uno de nosotros estábamos muriendo allí, aunque no estuviésemos, digamos, espacial ni físicamente allí. Por lo tanto, hemos muerto al pecado porque hemos muerto en la propia muerte de Cristo. Dice, porque somos sepultados. Aquí ya se ve el simbolismo de lo que es el bautismo, juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Traducido un poco más clarificador, porque somos sepultados juntamente, quiere decir consepultados, es decir, consepultados con Cristo, consepultados con Él para muerte, pero en realidad hay que traducir mejor en la muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, de los cadáveres, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente, la traducción es complantados o injertados en Cristo. Injertados en Cristo, injertados en su muerte, pero también en su resurrección. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto al pecado, porque tal y como nacemos en esta vida y en este mundo, por muy éticos que seamos, por muy serios que seamos en la vida, por muy honrados que seamos, somos el hombre viejo, el hombre adámico, el hombre caído, y pecamos porque tenemos una naturaleza pecadora. Y que además los deseos de este hombre viejo no son los deseos de Dios, se oponen a los deseos de Dios. Bueno, pues este hombre viejo que era yo, antes de conocer el Evangelio y la oferta que Dios me hacía en Cristo de reconciliación con Él, este hombre viejo fue crucificado juntamente con Él. Y todos los seres de esta humanidad, los que existieron, los que existen y los que existirán, han sido crucificados juntamente con Cristo. Otra cosa es que lleguen un día a vivenciarlo y a vivirlo como suyo, esa realidad. Todos. Por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque es una realidad que en Cristo ya se hizo. Por lo tanto, no hay nadie excluido de la salvación, absolutamente nadie. Llega la salvación a los que llega y ahí entramos en lo que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? ¿Nuestro cuerpo? No, nuestra persona. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que llamaríamos carne, el viejo hombre, fue crucificado con Cristo. Y por lo tanto, el cuerpo del pecado, que lo constituimos nosotros como entes, como ser, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué quiere decir destruido? ¿Que ya nunca más va a haber pecado? No, el pecado sigue existiendo, pero un día dejará de existir. ¿Que nosotros no vamos a tener fallos? No, vamos a tener fallos, pero tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y si nosotros tenemos fallos, dice la palabra de Dios, el apóstol Juan dice en Primera de Juan como recomendación a los creyentes: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, habla creyentes, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpió, nos sigue limpiando y nos limpiará, aunque en el futuro nosotros tuviésemos faltas. Teniendo conciencia de esta realidad y sabiendo que el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿podemos vencer al pecado? Sí. Otra cosa es lo que pasa en nuestra vida. Porque Dios no nos pide algo que no nos haya dado medios para conseguirlo. Cuando Él dice, sed santos como yo soy santos, no está diciendo una broma. Y esto lo está diciendo nada menos que en el Sermón del Monte, que es más que vinculante para nosotros. Él sabe que no vamos a ser perfectos hasta después de la resurrección, pero sabe que nos ha dado medios para poder vencer, yo diría que en la mayoría de las ocasiones en que seamos asediados por Satanás, por el pecado, por las circunstancias que nos puedan llevar a no hacer la voluntad de Dios. Y depende de nuestra entrega. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también está nuestra predisposición a que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Si Dios me permite que me llegue la Biblia para que yo la lea, para que yo la estudie, para que yo me entere de lo que es la voluntad de Dios, de cuál es mi condición de creyente, de qué significa el bautismo, de qué significa la conversión, de qué es una iglesia local, de qué es la iglesia, de cuáles son las doctrinas fundamentales en las que creemos los cristianos, y yo esta Biblia no la abro, no la leo, no la estudio, Dios me está dando los medios, pero en mí no ocurren las transformaciones que podrían ocurrir. Y hay un llamamiento de parte del Señor claro en este sentido, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Destruido significa dejar inactivo o impotente o hacer ineficaz. No quiere decir que va a desaparecer el pecado, pero que podemos tener medios a nuestra disposición para poder vencer. Como dice la Escritura en una frase, para que podamos vencer cuando seamos tentados, para que podamos salir victoriosos cuando seamos asediados. Es decir, no podemos conformarnos a decir, bueno, como hasta después de la resurrección vamos a tener un cuerpo con una biología que está muy sujeto a lo que es la ley del pecado y de la muerte, pues ya seremos perfectos después de la resurrección, ya caminaremos conforme a la voluntad de Dios después de la resurrección. No, Dios nos llama a que seamos santos como Él es santo, a que vivamos una vida de entrega y consagración y de santificación mientras que esperamos la segunda venida del Señor. Es decir, aquí y ahora. Y si somos cristianos tiene que notarse en el mundo que lo somos, y por algo. El mundo tiene que ver la diferencia. Si no la ve, es que no la hay. Porque cuando la hay, el mundo la ve. Y por verla, nos puede atacar. Nos puede crear muchos problemas. Pero también, si somos perseverantes y fieles, un día ese mundo o esas personas pueden llegar a decir, les reconocemos que han estado con Jesús. Eso puede ocurrir. Eso ocurrió más de una vez, muchas veces en la historia de la Iglesia, ¿no? Es decir, que aquellos que más atacaron el Evangelio, un día terminaron rindiéndose a los pies del Señor porque vieron en aquellas personas a las que atacaron que vivían conforme a la vocación con que habían sido llamados. Que decían que eran cristianos y el cristianismo se veía en su vida, en sus acciones, en sus palabras, en sus gestos, en su manera de vivir, en su conducta en definitiva. Y ahí tenemos ese discurso cuando nos bautizamos. Y la tercera cosa
que decimos, la primera es que hemos muerto al pecado, la segunda que hemos muerto al pecado porque hemos muerto en la muerte de Cristo, y la tercera es que vivimos como creyentes en la vida de Cristo y que somos el hombre nuevo en Cristo. Y si nosotros nos fijamos en el capítulo 6 de Romanos, verso 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente o injertados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, que hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Porque Cristo murió la muerte de todos los hombres y resucitó la muerte de todos los hombres. Por eso van a resucitar hasta los que no crean. Hay mucha gente que le gustaría despedirse de esta vida pensando que más allá no hay nada y desde luego que no va a haber resurrección. Pero los que no crean van a resucitar aunque no quieran. En Cristo murió la humanidad y en Cristo resucitaron todos los hombres. Pero solamente estarán, digamos, en una realización inefable y eterna aquellos que realmente han pasado por el arrepentimiento, por la conversión, por el nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Y en el versículo 11 tenemos la misma idea de la nueva vida en Cristo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cuando nos bautizamos, y es importante, damos un discurso muy serio al mundo. Seamos mayores en edad, seamos jóvenes en edad, estamos adquiriendo un compromiso y estamos diciéndole a nuestros hermanos y hermanas, a la Iglesia y a las iglesias y al mundo, que somos cristianos, que hemos muerto al pecado, que hemos muerto al sistema, que queremos vivir de otra manera, que hemos resucitado con Cristo, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que esperamos su segunda venida para que la plenitud del reino de Dios se establezca de una manera ya definitiva sobre los cielos y sobre la tierra, que estos pasarán, pero pasarán o serán transformados en una tierra nueva y en unos cielos nuevos en los cuales morará la justicia. Y nosotros somos, como creyentes, pregoneros, o tendríamos que ser, de esa justicia. Y eso es algo que decimos en el discurso cuando nos bautizamos. El próximo día continuaremos siguiendo los pasos. Hemos visto el nuevo nacimiento, hacer discípulos, hemos visto el segundo paso, bautizándolos, y veremos en lo que queda el tercer paso. ¿Qué pasa? Una vez que crees, una vez que te bautizas, ¿en qué situación estás? ¿Dónde tienes que devenir tu vida? ¿Con qué conciencia? ¿Y qué nueva familia tienes? ¿Y qué valoración tienes que tener de la nueva familia que tienes, que es nada menos que la familia de Dios? Así que vamos a dejarlo aquí porque el tiempo se acaba, 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 tiempo se acaba.